Imagina esto. Estás en un salón de clases rodeado de 10 personas más. El profesor dibuja 3 líneas en la pizarra, una larga, una mediana y una claramente corta. Te hacen una pregunta simple. ¿Cuál de estas líneas es igual a la línea de muestra? La respuesta parece obvia, pero de pronto, uno por uno, los demás empiezan a señalar la línea equivocada. Primero piensas, tal vez se confundieron. Luego, el segundo, el tercero, el cuarto, todos eligen la misma opción incorrecta, y entonces llega tu turno. Tú sabes que la respuesta es otra, pero tu mente empieza a dudar. Aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Te atreves a decir lo que realmente ves? ¿O cedes ante la presión de la mayoría? Esto no es una anécdota inventada. Fue un experimento real, llevado a cabo en 1951 por un psicólogo llamado Solomon Asch. Y lo que descubrió fue tan inquietante, que hasta hoy sigue siendo uno de los experimentos más famosos de la psicología social. El resultado fue claro. Más del 30% de las personas cambiaban su respuesta correcta, solo para coincidir con el grupo, aun cuando la verdad estaba frente a sus ojos. Piensa en eso. Un tercio de las personas prefería mentirse a sí mismas antes que quedar como el diferente. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida hiciste lo mismo? ¿Seguiste la corriente? ¿Te callaste lo que pensabas? ¿O aceptaste algo que sabías que estaba mal? Solo porque todos lo hacían. Este, precisamente, es el poder de la conformidad. No es una simple curiosidad académica, es una fuerza invisible que moldea cómo nos vestimos, qué opinamos, qué consumimos y hasta qué creemos que es verdad. Y lo más impactante es esto. La mayoría de las personas que participaron en el experimento, después, confesaban algo inquietante. Decían, yo sabía que estaba mal, pero no soportaba ser el único en estar en desacuerdo. Ese es el peso real de la presión social. No siempre es violencia, no siempre es obligación. Muchas veces es simplemente el miedo a estar solo contra todos, y este es solo el inicio, porque lo que descubrió Asch no se quedó en ese salón con 3 líneas en la pizarra, se filtró en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, y hasta en la forma en la que navegamos las redes sociales. A continuación, vas a ver cómo esta fuerza invisible se esconde en tu día a día. Desde un ascensor hasta el botón de me gusta en tu celular. Y cómo, sin darte cuenta, te convierte en alguien que sigue a la mayoría. Ahora, quiero que imagines otro escenario. Estás en un elevador. Las puertas se cierran. Hay varias personas dentro, pero algo extraño ocurre. Todos miran hacia la pared trasera, en lugar de mirar al frente. Tú sabes que lo normal es mirar hacia la puerta, pero sientes esa tensión interna. Una parte de ti quiere voltear y hacer lo mismo que ellos. Ese experimento también se hizo. Se llamaba el experimento del ascensor. Y una cámara oculta demostró que, poco a poco, casi todos terminaban girando el cuerpo, solo para coincidir con el grupo. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro humano odia sentirse fuera de lugar. Preferimos encajar, incluso a costa de hacer algo absurdo. Aquí está lo más inquietante. Cuando te alineas con los demás, aunque sepas que están equivocados, tu cerebro experimenta un alivio momentáneo. Sientes que perteneces, y esa sensación es tan poderosa que vence a la verdad misma. Solomon Asch demostró que el conformismo no es solo una curiosidad, es una fuerza que influye en el trabajo, en la escuela, en la familia, y hoy, más que nunca, en las redes sociales. Piensa en los trends. ¿Cuántas veces viste a miles de personas hacer lo mismo, bailar igual, repetir frases, creer teorías extrañas, solo porque todos lo hacen? Ese es el efecto Asch en el siglo XXI. Pero aquí viene un detalle aún más fascinante. Asch descubrió que si al menos una sola persona dentro del grupo decía la verdad, la presión social se rompía. Sí, un solo aliado es suficiente para que alguien tenga el valor de mantenerse firme. Imagínalo así. En un salón lleno de voces en contra, una sola voz honesta puede darle fuerza a otra. Ese es el poder de la minoría valiente. Y aquí es donde la psicología se vuelve profundamente humana, porque no hablamos solo de líneas dibujadas en un pizarrón, hablamos de momentos reales en tu vida. Cuando callaste una injusticia, cuando te reíste de un chiste que no te causó gracia, cuando aceptaste algo con lo que no estabas de acuerdo, todo, solo por no ser el raro del grupo. Pero también hablamos de esas veces en que alguien se atrevió a hablar, y tú, gracias a esa persona, te atreviste a estar de acuerdo. Eso demuestra que la presión social no es invencible.
Puede romperse, con valentía, con un aliado, con la decisión de mantenerte fiel a lo que sabes que es verdad. Así que la próxima vez que estés en un grupo y todos vayan en una dirección que sabes que está equivocada, recuerda esto: la conformidad no es una obligación, es una elección, y a veces la voz más solitaria es la que más se acerca a la verdad. Hasta ahora hemos visto cómo el experimento del ascensor y el propio trabajo de Ash demuestran que las personas pueden traicionar lo que saben, solo por encajar. Pero la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué mecanismos dentro de tu cerebro permiten que una idea absurda parezca más cómoda que la verdad? Aquí entran en juego los sesgos psicológicos, atajos mentales, programas invisibles que tu mente ejecuta sin que lo notes. Hoy vamos a explorar algunos de los más poderosos y descubrirás que no son simples curiosidades académicas, sino fuerzas que gobiernan tu vida diaria. El sesgo de conformidad. El primero es el más obvio, el sesgo de conformidad. Funciona así: si un grupo afirma algo, tu cerebro tiende a aceptarlo, aunque lo dudes en silencio. Tu mente interpreta que si todos lo dicen, probablemente sea verdad. Un ejemplo cotidiano: estás en un restaurante, el mesero recomienda un platillo, miras alrededor y ves que casi todos en las mesas cercanas lo pidieron. ¿Qué haces? Lo ordenas tú también. ¿Por qué? Porque piensas que si la mayoría lo eligió, debe ser bueno. Eso es conformidad en acción. Pero lo inquietante es que este sesgo no distingue entre cosas pequeñas y cosas graves. Si todos a tu alrededor defienden una mentira, es probable que tú mismo la repitas. El sesgo de autoridad. Otro sesgo poderoso es el de autoridad. Tu cerebro está programado para obedecer a quien parece tener poder o conocimiento. Un uniforme, un título, un tono de voz firme. A veces basta con eso para rendirte sin cuestionar. Ejemplo, en el trabajo, si tu jefe dice algo, incluso aunque lo sientas incorrecto, ¿qué haces? Te callas, porque el cerebro interpreta la jerarquía como una señal de seguridad. Lo mismo ocurre en la medicina, en la política, incluso en las redes sociales. Un influencer con millones de seguidores puede convencer a miles, aunque no tenga pruebas. El sesgo de autoridad no distingue entre sabiduría y apariencia, y ahí está el peligro. El efecto espectador. Ahora hablemos del efecto espectador. Este no es exactamente de conformidad, pero lo alimenta. Imagina que caminas por la calle y alguien cae al suelo pidiendo ayuda. Si estás solo, lo más probable es que te acerques. Pero si hay una multitud, tu impulso de ayudar disminuye. ¿Por qué? Porque tu mente asume que otro lo hará. Y si nadie se mueve, tú tampoco lo haces. Es un bucle psicológico. La inacción del grupo se convierte en una señal para no actuar. Este fenómeno ha costado vidas enteras en situaciones reales, y todo porque las personas temen salirse de la línea de lo que los demás hacen. Sesgo de confirmación. Pero aún hay otro más sutil, el sesgo de confirmación. Este es el que te lleva a buscar información que confirme lo que ya crees, y a ignorar lo que lo contradice. ¿Quieres un ejemplo moderno? Las redes sociales. El algoritmo te muestra lo que ya te gusta, y poco a poco tu burbuja se convierte en una cámara de eco. Todos los que aparecen en tu pantalla piensan como tú. Todos refuerzan tus ideas. Y si aparece alguien que opina distinto, lo bloqueas, lo criticas o lo ignoras. Lo peligroso es que sientes que estás rodeado de la verdad, cuando en realidad solo estás rodeado de copias de ti mismo. El precio del autoengaño. Todos estos sesgos tienen algo en común. Hacen que tu cerebro prefiera la comodidad antes que la verdad. La conformidad, la autoridad, la validación social, la ilusión de estar en lo correcto, son dulces engaños que tu mente abraza para no sentirse sola. Pero ese alivio tiene un precio. El precio de la verdad. El precio de tu criterio propio. Reflexión final de esta parte. Así que, la próxima vez que te sorprendas repitiendo una idea solo porque todos la dicen, pregúntate: ¿es realmente mi pensamiento? ¿O es un sesgo disfrazado de certeza? Lo que Solomon Asch reveló no fue solo un experimento en un aula. Fue una radiografía del alma humana. Y esa radiografía mostró que muchas veces preferimos estar equivocados con todos, antes que tener razón en soledad. A continuación, exploraremos cómo estas fuerzas de la mente no se quedan en lo personal, sino que han moldeado la historia, la política y hasta las guerras. Hasta ahora, hemos visto cómo la conformidad opera en lo personal, en lo cotidiano, en esos pequeños gestos que parecen inofensivos,
Pero lo verdaderamente inquietante es cuando ese mismo impulso de encajar escala al nivel de la sociedad entera. La historia está llena de momentos en los que millones de personas siguieron el mismo rumbo, no porque fuera correcto, sino porque todos alrededor lo hacían. Cuando el conformismo construye imperios, un ejemplo claro, la Alemania nazi. En los años 30, Hitler no llegó al poder solo con discursos violentos. Lo logró porque millones decidieron mirar hacia otro lado, o incluso aplaudir lo que sabían que estaba mal. ¿Todos eran fanáticos? No. Muchos simplemente obedecieron, otros callaron, y otros se convencieron de que no podían estar equivocados si toda la nación pensaba igual. Ese es el poder más oscuro de la conformidad. Puede volver respetable lo que en solitario parecería monstruoso. La política moderna y la opinión pública. Pero no hace falta mirar tan atrás. Hoy, en la política moderna, la presión social sigue dictando conductas. Piensa en campañas electorales. ¿Cuántas veces la gente vota no por convicción, sino porque todos mis conocidos lo harán? Las encuestas, las tendencias, los titulares masivos se convierten en espejos deformados que empujan a la multitud hacia una decisión colectiva. El individuo cree que piensa libremente, pero en realidad solo está siguiendo la ola. Fake news y manipulación digital. Ahora hablemos de las redes sociales. En los últimos años, las noticias falsas se han esparcido más rápido que la verdad. ¿Por qué? Porque generan una reacción inmediata y porque se repiten una y otra vez. El cerebro humano funciona así. Si algo lo escuchas suficientes veces, aunque sea mentira, empieza a sentirse verdadero. Es el mismo mecanismo que usó Ash en su experimento, pero amplificado por millones de pantallas y algoritmos. El conformismo en las masas. Otro ejemplo poderoso, las protestas o manifestaciones. Cuando una multitud grita lo mismo, el individuo pierde parte de su identidad. Siente la fuerza del grupo, y esa fuerza lo arrastra. Eso puede ser usado para bien. Movimientos sociales que buscan justicia, pero también para mal, cuando la multitud es manipulada para legitimar abusos o violencia. La trampa de lo normal. El problema central es este. La conformidad convierte lo repetido en normal. Si ves un comportamiento lo suficiente de veces, terminas creyendo que siempre estuvo ahí. Ejemplo, en redes sociales, tendencias que antes serían absurdas, de repente parecen aceptables porque las repite todo el mundo. Rituales, retos peligrosos, teorías conspirativas, no importa qué tan absurdo sea. Si lo ves viral, tu cerebro lo reinterpreta como real, la vida diaria y el silencio colectivo. Pero no creas que esto ocurre solo en política o redes sociales, también sucede en lo cotidiano. ¿Cuántas veces viste una injusticia en el trabajo, en la escuela, en la calle, y decidiste callar porque nadie más decía nada? Ese silencio colectivo es otra cara del conformismo, y es devastador, porque lo injusto se mantiene en pie, no solo por quienes lo cometen, sino por quienes callan alrededor. El precio humano del conformismo. Cuando toda una sociedad se somete a la presión de encajar, pierde su capacidad de crítica, pierde la innovación, pierde el coraje, pierde la verdad. Es como si el cerebro colectivo prefiriera una mentira cómoda, antes que una verdad incómoda. Y lo irónico es que, a nivel individual, muchos saben que algo está mal, pero no se atreven a enfrentarse a la multitud. Ese es el costo del conformismo. Se sacrifica la voz de la razón para sostener el eco de la mayoría. Así que, cuando pienses en conformidad, no lo veas como una simple curiosidad de laboratorio. Entiende que es un mecanismo que puede construir o destruir sociedades enteras. El conformismo es cómodo, te hace sentir parte de algo más grande. Pero esa comodidad puede ser la cadena invisible que atrapa a millones en la misma ilusión. Y entonces, la pregunta ya no es si tú cedes a la presión del grupo. La pregunta es, ¿qué precio está pagando la humanidad entera por preferir encajar en lugar de pensar? Hasta ahora, hemos visto cómo la conformidad puede manipularte en lo personal, cómo influye en pequeños gestos de tu vida diaria, y cómo puede escalar hasta moldear la política y la historia. Pero ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Se puede resistir? ¿O estamos condenados a obedecer ciegamente a la multitud? La respuesta es sí. Sí puedes resistir, pero no es fácil, y mucho menos automático. El valor de ser el primero. Imagina un salón lleno de personas que dicen lo mismo. Tú sabes que están equivocados, pero el silencio te aplasta. Ash descubrió algo clave.
Cuando alguien se atrevía a ser el primero en decir la verdad, esa chispa cambiaba la dinámica del grupo. Un solo disidente abre la puerta para que otros se unan. Es como encender una vela en medio de la oscuridad. De pronto, los demás ven que no están solos. La práctica de la duda sana. El siguiente paso es entrenar tu mente en la duda sana. Dudar no significa debilidad. Dudar significa que tu cerebro sigue vivo. Un verdadero experto no afirma que sabe todo. Un verdadero sabio se hace preguntas constantes. En cambio, quienes gritan con más seguridad absoluta suelen ser quienes menos saben. Así que, cada vez que escuches algo demasiado firme, pregúntate, ¿esto viene de un conocimiento real o de un eco colectivo? Aprender a decir, no lo sé. Otra herramienta poderosa es esta simple frase, no lo sé. Esa frase, aunque parezca débil, en realidad es un acto de libertad, porque reconoce los límites de tu conocimiento y abre espacio para aprender de verdad. Piensa en cuántas discusiones se apagarían si más personas tuvieran el valor de decir, no lo sé, pero puedo investigarlo. El poder del pensamiento crítico. Ahora bien, no basta con resistir la presión del grupo. Hay que cultivar un escudo más fuerte. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa capacidad de analizar, cuestionar, comparar fuentes y no dejarte arrastrar por lo primero que escuchas. Ejemplo práctico. Si todos en redes sociales comparten una noticia impactante, antes de repetirla, hazte estas preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde están las pruebas? ¿Y si esta noticia fuera falsa? Ese pequeño ejercicio puede salvarte de caer en el ciclo del conformismo digital. Historias de resistencia real. La historia también está llena de ejemplos de personas que resistieron. Rosa Parks, una mujer afroamericana en Estados Unidos, se negó a ceder su asiento en un autobús segregado. Esa simple acción desafió la presión social y encendió un movimiento entero. En la ciencia, Galileo Galilei se enfrentó al poder de la Iglesia para defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pagó un precio alto, pero su valentía abrió el camino para la verdad científica. Estos ejemplos muestran que resistir no siempre es cómodo, pero cada acto de resistencia individual puede tener un impacto colectivo. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Entonces, ¿qué puedes hacer tú aquí y ahora? Primero, identifica cuando estás repitiendo algo solo por presión social. Segundo, busca información real, no solo la más popular. Tercero, rodéate de personas que se atrevan a cuestionar. Y cuarto, acepta que no siempre encajarás, porque la verdad es esta. Siempre habrá momentos en los que estarás solo con tu criterio. Y eso no es un defecto. Es una señal de que estás pensando por ti mismo. La conformidad seguirá existiendo, está en nuestra naturaleza. Pero lo que decides hacer frente a ella, eso es lo que define tu carácter. Así que la próxima vez que todos vayan en una dirección, y tú sepas en tu interior que no es la correcta, recuerda esto. La valentía no siempre es gritar. A veces, la valentía es simplemente decir, no estoy de acuerdo. Y ahí, en ese instante de honestidad, te liberas del peso invisible del conformismo, porque al final, la voz más importante que debes seguir es la tuya. Ahora ya lo sabes, tu mente guarda secretos que ni siquiera imaginas. Si este video te hizo cuestionar tu realidad, dale like, compártelo y sobre todo, suscríbete, porque aquí, cada semana descubrirás que tu cerebro no es tan confiable como creías. El próximo video te mostrará un nuevo misterio de tu mente. No querrás perdértelo.